Su propia progenitora la entregó como simple mercancía a un belicoso guerrero apache, un sacrificio forzado para salvaguardar sus vastas propiedades. Sin embargo, el instante en que aquel hombre rozó su piel por primera vez, desató una serie de eventos que consternaron a su linaje y sacudieron los cimientos de dos culturas completamente distintas. El abrasador sol de agosto caía sin piedad sobre la señorial hacienda San Cristóbal, marcando el 18º aniversario de Carmela. Pero, en lugar de festividades, aquel día trajo consigo la promulgación que alteraría su porvenir de forma irreversible. Don Bautista Herrera, un cincuentenario cuyo rostro curtido por la intemperie era un testimonio elocuente de décadas de enfrentamientos contra las incesantes incursiones apaches que asolaban sus dominios, se había visto compelido a tomar la determinación más ardua de su existencia. La hacienda se extendía a lo largo de incontables hectáreas en la vasta región de Sonora, México, en el año 1876. Constituía una de las posesiones más boyantes de la zona, con rebaños que pastaban en praderas bañadas en oro y cosechas que nutrían a 3 poblados vecinos. No obstante, esta opulencia tenía un costo considerable: los implacables asaltos de los guerreros apaches, quienes desde tiempos inmemoriales reivindicaban esas tierras como su herencia ancestral. Carmela era la única descendiente femenina de Don Bautista, nacida tras 4 vástagos varones que ya habían demostrado su valentía en la defensa de la heredad familiar. Pero ella, con su cabellera castaña que relucía como la miel bajo el sol y sus ojos de un verde esmeralda, había crecido resguardada entre los ancestrales muros de adobe de la casa principal, ajena a las cruentas realidades que sus hermanos encaraban a diario en los extensos campos. Una fémina de gran belleza, más ineficaz para los tiempos que nos acosan, había musitado Don Bautista esa misma mañana, observando a su hija desde la ventana de su despacho mientras ésta alimentaba a las palomas en el patio central. Sus vocablos eran severos, pero su espíritu se quebró al proferirlos. Carmela había florecido con dulzura y docilidad, poseedora de una sonrisa que podía disipar la penumbra más densa. Pero en un universo donde la supervivencia pendía de la fortaleza y la astucia, su gentileza parecía más una flaqueza que una cualidad. Asegúrense de suscribirse a Grietas ENEL Corazón para no perderse ninguna de estas impactantes revelaciones. El coronel Mendoza había arribado esa misma tarde con una proposición que más bien parecía una exigencia ineludible que una genuina negociación. Los embates apaches se habían intensificado en los últimos meses, y el ejército mexicano se hallaba imposibilitado de garantizar la salvaguardia de todas las haciendas de la comarca. Sin embargo, se presentaba una coyuntura para establecer una tregua provisoria, un pacto que podría preservar existencias en ambos bandos. Don Bautista había espetado el coronel mientras se servía un vaso de mezcal en el despacho, donde se dirimían los destinos. Tenemos un prisionero apache de singular importancia. No se trata de un guerrero común. Este individuo es Tacoda, sobrino del jefe Mangas, uno de los caudillos más venerados de su etnia. Lo capturamos herido tras el último asalto, pero en lugar de ajusticiarlo, pretendemos utilizarlo como moneda de cambio para negociar. El plan era elemental en su intrínseca crueldad: entregar a Carmela al guerrero apache como una señal de deferencia y confianza, sellando de este modo una alianza que protegería la región de futuros ataques. Era una costumbre ancestral, empleada por diversas civilizaciones para fusionar dominios antagónicos a través de nupcias coactivas. Pero para Don Bautista, implicaba ceder a su única hija a un entorno que él consideraba indómito y peligroso. «Mi hija no es una mercancía para canjear», había rugido inicialmente, su puño impactando la sólida mesa de roble que había pertenecido a su abuelo. Mas el coronel Mendoza conocía a la perfección las debilidades de los hombres en situaciones límite.
Sus otros 4 vástagos están en edad de contraer matrimonio y conformar sus propios núcleos familiares. Había continuado con fría premeditación. Si los ataques persisten, no quedará hacienda que heredar, ni descendientes vivos para perpetuar el linaje Herrera. Una hija sacrificada puede salvaguardar a toda una generación. Estas palabras habían calado hondo en el alma del hacendado. Durante las subsiguientes horas, don Bautista deambuló por su despacho como una fiera enjaulada, debatiéndose entre el afecto paternal y la obligación de amparar a toda su estirpe. Había presenciado demasiadas haciendas reducidas a cenizas, demasiadas familias aniquiladas por una contienda que parecía no tener fin. Cuando finalmente convocó a Carmela a su presencia, el sol se ponía, tiñendo el firmamento con tonalidades que parecían presagiar el drama inminente. La joven ingresó al despacho con la gracia innata que había heredado de su madre, doña Amparo, sin sospechar que en los próximos instantes su universo se desmoronaría por completo. No olviden suscribirse a Grietas EL Corazón y activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de estas increíbles historias que desafían el destino. Hija mía, comenzó don Bautista, eludiendo su mirada directamente a los ojos, he adoptado una determinación que rescatará a esta familia y a todos aquellos que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia el territorio apache, donde residirás como cónyuge de uno de sus guerreros. Las palabras cayeron sobre Carmela como un rayo que desgarra un árbol en medio de una tempestad. Durante varios segundos, creyó haber oído mal. Su intelecto no lograba procesar la magnitud de lo que su padre acababa de comunicar. Padre, musitó con voz trémula, está hablando en serio. Completamente en serio, replicó él. Y por primera vez en su vida, Carmela observó lágrimas brotar en los ojos del hombre que siempre había considerado más inquebrantable que las montañas que circundaban su morada. Es la única vía para resguardar todo cuanto hemos edificado. Tu inmolación preservará las existencias de tus hermanos, de tu progenitora, de todos los jornaleros de esta hacienda. La palabra sacrificio reverberó en el alma de Carmela como el tañido de una campana fúnebre. En ese instante, comprendió que para su linaje, ella jamás había sido verdaderamente una hija amada, sino una mera pieza en el vasto ajedrez de la supervivencia en la frontera. Doña Amparo, quien había estado escuchando desde el corredor, irrumpió corriendo, su semblante bañado en lágrimas. Su hija representaba el epicentro de su universo, el fulgor que iluminaba sus jornadas de madre en un paraje donde la dicha era un lujo que rara vez podían permitirse. Bautista, no puedes hacer esto, suplicó, abrazando a Carmela como si pudiera protegerla de las decisiones del ámbito masculino que las envolvía. Es nuestra niña, nuestra única hija. Los apaches son seres primitivos, desconocemos lo que le harán. Pero don Bautista había endurecido su corazón para tomar la resolución más difícil de su vida. Ya está decidido, Amparo. El coronel partirá con ella al alba. Tacoda la aguarda en el campamento militar y desde allí la conducirán a territorio apache. Aquella noche fue la más prolongada en la existencia de Carmela. Permaneció desvelada en su aposento, contemplando las vigas de madera del techo que había observado desde su infancia, consciente de que era la última vez que dormiría bajo el amparo que la había resguardado durante 18 años. Sus posesiones más preciadas cabían en un diminuto baúl de cuero, la Biblia que le había obsequiado su abuela, algunas alhajas de familia y el vestido blanco que su madre había bordado para el día de su boda. Un día que ahora llegaría de la manera más insospechada. Suscríbete ya a Grietas EL Corazón para no perderte el desenlace de esta conmovedora narrativa. Al despuntar el día, cuando los primeros destellos solares teñían de oro las paredes de adobe de la hacienda, Carmela se despidió de la única vida que había conocido. Sus hermanos la abrazaron con una torpeza masculina, sin saber qué vocablos podrían mitigar el pesar de la separación.
Su progenitora lloró hasta agotar sus lágrimas, susurrándole oraciones al oído y prometiéndole que siempre permanecería en su corazón. El trayecto hacia el campamento militar se extendió por 2 jornadas, a través de paisajes que se tornaban más áridos y salvajes con cada kilómetro recorrido. Carmela viajaba en silencio, observando cómo la civilización que conocía se desvanecía gradualmente, reemplazada por montañas rocosas y desiertos que parecían prolongarse hasta el infinito. Cuando finalmente arribaron al campamento, el coronel Mendoza la condujo hacia una tienda donde la esperaba el hombre que transformaría su destino para siempre. Takoda se hallaba de pie, con las manos sujetas a la espalda, pero su presencia colmaba todo el espacio disponible. Era un hombre de 26 años, de elevada estatura y robusta complexión, con la piel curtida por el sol del desierto y una cabellera negra que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos oscuros poseían la profundidad de quien ha contemplado tanto la gloria como la tragedia. Y cuando posó su mirada en Carmela, ella sintió como si estuviera siendo escrutada por un juez que discernía más allá de las apariencias superficiales. ¿Es esta la mujer que me envían?, preguntó en un español claro, pero con un acento marcado, dirigiéndose al coronel. Su voz denotaba un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de Carmela se ruborizaran de humillación. Creen que aceptaré a alguien que me entregan como si fuera un animal al que arrojan alimento. El coronel endureció su semblante. No tienes alternativa, Apache. Esta mujer forma parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Carmela halló su voz por primera vez desde su arribo. Yo tampoco solicité estar aquí, declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que hallar la manera de sobrevivir a esto. Sus palabras fueron directas, exentas de autocompasión, y Takoda la observó con renovada atención. En sus ojos verdes vislumbró algo inesperado. No era una víctima lánguida ni una fémina quebrada por las circunstancias. Era alguien que, a pesar del miedo evidente, mantenía la cabeza erguida y afrontaba su destino con coraje. Después de que les quitaran las ataduras a Takoda y los dejaran solos en la tienda, se miraron durante largos minutos en silencio. 2 extraños unidos por coyunturas que ninguno había elegido. 2 prisioneros de las decisiones ajenas, pero con la posibilidad de forjar juntos una historia que nadie más podría anticipar. No se queden atrás. Suscríbanse a Grietas ENL Corazón para ser los primeros en descubrir cómo se desarrolla este vínculo inesperado. El recorrido hacia la tierra Apache se prolongó por 3 jornadas que se sintieron como una eternidad. Carmela cabalgaba en silencio sobre una yegua que le habían asignado, mientras Takoda montaba a su lado en un caballo pinto que parecía una prolongación de su propio ser. Él no le había dirigido la palabra desde el campamento militar, pero ella podía percibir sus ojos observándola ocasionalmente, evaluando cada gesto, cada reacción ante el paisaje cada vez más salvaje que los circundaba. El territorio Apache era distinto a todo lo que Carmela había conocido. Las montañas se elevaban como colosos de roca rojiza hacia el firmamento infinito, mientras que los valles se extendían cubiertos de cactáceas y arbustos que parecían susurrar secretos ancestrales con cada ráfaga de viento. Era una tierra que evocaba libertad y resistencia, donde cada roca narraba historias de guerreros que habían pugnado por preservar su modo de vida durante generaciones. Cuando finalmente arribaron al poblado Apache, Carmela sintió como si hubiera penetrado en un mundo completamente diferente. Las tiendas de piel curtida se extendían en un círculo perfecto alrededor de un espacio central, donde ardía una hoguera que parecía nunca extinguirse. Niños de piel bronceada corrían entre las tiendas, deteniéndose para observar con curiosidad a la mujer de piel clara que había llegado con uno de sus guerreros. «Esta será tu morada»,
dijo Takoda finalmente, señalando hacia una tienda más pequeña situada en la periferia del círculo. Sus primeras palabras en 3 días sonaron ásperas, como si hablar le requiriera un esfuerzo físico. Dormirás allí, yo pernoctaré afuera hasta que decidamos qué hacer contigo. Las palabras no fueron crueles, pero tampoco amables. Era como si Takoda estuviera estableciendo las directrices fundamentales de una coexistencia que ninguno de los dos había escogido. Carmela asintió en silencio, comprendiendo que debía demostrar su valía antes de obtener cualquier tipo de respeto en este lugar. La tienda era sencilla, pero funcional. Una cama confeccionada con pieles de búfalo, algunos recipientes de arcilla para agua y una pequeña zona donde podía guardar sus escasas pertenencias. Era más austera que la habitación más humilde de la hacienda, pero había algo en su simplicidad que la tranquilizó. No había lujos que mantener, no había apariencias que sostener, solo la necesidad primordial de sobrevivir un día a la vez. Los primeros días fueron los más arduos de su existencia. Las mujeres apaches la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había llegado del mundo de sus adversarios, del pueblo que había aniquilado a sus hermanos e hijos en incontables batallas. ¿Cómo podrían confiar en alguien cuyo padre probablemente había disparado contra guerreros apaches? Suscríbete a Grietas ENL Corazón y no te pierdas el desarrollo de esta fascinante historia de supervivencia y adaptación. Aisa, una mujer de mediana edad con cicatrices en las manos que revelaban una vida de arduo trabajo, fue la primera en aproximarse. ¿Sabes hacer algo provechoso?, le preguntó directamente en un español rudimentario. ¿O solo sabes permanecer sentada como las mujeres de las haciendas? Carmela había crecido protegida, mas no inútil. Su progenitora le había enseñado a coser, cocinar y atender a los heridos cuando era necesario. Sé trabajar con mis manos, respondió con franqueza, pero necesito que me enseñen cómo hacerlo aquí. Esa simple respuesta alteró la expresión de Aisa. No había altivez en las palabras de Carmela, ni pretensión de superioridad, solo la sinceridad de alguien dispuesta a aprender. Durante las semanas subsiguientes, Carmela se sumergió en el aprendizaje de un modo de vida completamente diferente. Aprendió a curtir pieles bajo la guía de mujeres que habían perfeccionado el arte durante décadas. Sus manos, antes suaves como pétalos, se llenaron de callos y pequeñas heridas. Pero cada marca era una prueba de que se estaba adaptando a su nueva realidad. Aprendió a identificar las plantas comestibles del desierto, a hallar agua en lugares donde parecía imposible, a preparar alimentos con ingredientes que nunca había visto en su vida. Cada día era una lección de supervivencia, pero también una lección de respeto hacia una cultura que había aprendido a convivir en armonía con la tierra más árida. Takoda la observaba desde la lejanía, pero mantenía su promesa de dormir fuera de la tienda. Algunas noches, Carmela lo escuchaba moverse alrededor del fuego que encendía para proteger la entrada y se preguntaba qué pensamientos ocupaban la mente de un hombre que había perdido su libertad al mismo tiempo que ella había perdido la suya. Una tarde, mientras Carmela auxiliaba a reparar una tienda dañada por el viento, llegaron noticias que pusieron a todo el poblado en alerta. Un grupo de niños había salido a recolectar frutos silvestres y no había regresado antes del anochecer. En territorio apache, la noche traía consigo peligros que podían costar vidas. Animales salvajes, terreno engañoso o, peor aún, soldados mexicanos en patrulla. Formaremos grupos de búsqueda, anunció Naalnish, el jefe interino del poblado en ausencia de mangas. Takoda, tú conoces mejor que nadie los senderos del Cañón Norte. Carmela percibió la tensión en el semblante de Takoda. Era su primera oportunidad de demostrar su lealtad al poblado después de su captura, pero también una oportunidad de escape si decidía no regresar. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando ver si elegiría el honor o la libertad personal.
Corran a suscribirse a Grietas EL Corazón para descubrir si Takoda elige la libertad o la lealtad en este momento crucial. Iré, declaró Takoda sin titubear, pero ella viene conmigo, añadió señalando a Carmela. Su afirmación sorprendió a todos, especialmente a ella. La mujer blanca, preguntó Naalnis con manifiesto escepticismo. ¿Para qué? Tiene manos pequeñas y puede acceder a lugares donde nosotros no podemos, respondió Takoda. Si los niños están heridos o atrapados, podría ser útil. Era la primera vez que Takoda se refería a ella como algo más que una carga, y Carmela sintió una extraña mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que podía ser más que una extraña tolerada en el poblado. La búsqueda los condujo a través de senderos rocosos que serpenteaban entre paredes de piedra rojiza que se alzaban como catedrales naturales hacia el firmamento estrellado. Takoda se desplazaba con la gracia silenciosa de alguien que había nacido para vivir en armonía con la tierra, mientras Carmela se esforzaba por mantener el ritmo sin producir un sonido que pudiera alertar de cualquier peligro. ¿Por qué me trajiste realmente?, le preguntó finalmente cuando se detuvieron para beber agua de un manantial oculto entre las rocas. Takoda la observó durante un prolongado instante antes de responder. «Porque necesitabas demostrar tu valía tanto como yo necesitaba demostrar la mía», dijo con una honestidad brutal. «Si regresamos sin los niños, ambos seremos considerados un fracaso. Si los encontramos, ambos habremos ganado nuestro lugar». Sus palabras revelaron una profunda comprensión de la dinámica social que ambos enfrentaban. No eran solo un guerrero capturado y una mujer entregada. Eran dos forasteros que necesitaban probar que merecían pertenecer a esa comunidad. Fue Carmela quien escuchó primero los débiles lamentos que provenían de una profunda grieta en la pared del cañón. Su oído, adiestrado para percibir los sonidos sutiles de la vida doméstica, captó lo que Takoda había pasado por alto. Allí susurró señalando hacia la hendidura que parecía engullir la luz de la luna. Takoda se asomó a la grieta y confirmó sus sospechas. 3 niños estaban atrapados en una cavidad natural, asustados pero aparentemente ilesos. El problema radicaba en que la abertura era demasiado estrecha para que un guerrero adulto pudiera descender sin quedarse atascado. «Puedo bajar», ofreció Carmela sin vacilar, evaluando la abertura con ojos que habían aprendido a calcular espacios durante sus semanas trabajando con las mujeres del poblado. «Es peligroso», musitó Takoda, pero ella ya estaba estudiando la mejor manera de descender. «Todo en esta vida es peligroso», respondió con una sonrisa que sorprendió al guerrero. «Al menos esta vez puedo elegir mi propio riesgo. No te quedes con la duda. Suscríbete a Grietas EL Corazón para descubrir cómo Carmela enfrenta el peligro y si logra rescatar a los niños, marcando un antes y un después en su historia». Con una cuerda elaborada con fibras vegetales atada alrededor de su cintura, Carmela descendió lentamente hacia la cavidad donde aguardaban los niños aterrorizados. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez desde su llegada al territorio apache, se sentía verdaderamente útil. Los niños se aferraron a ella como si fuera un ángel enviado para rescatarlos, y uno por uno logró asegurarlos con la cuerda para que Takoda los izara a la superficie. Cuando finalmente ella misma fue izada, encontró al guerrero observándola con una expresión que no había visto antes en sus ojos. «Tienes el corazón de una guerrera», musitó mientras la ayudaba a ponerse de pie sobre terreno firme. Era el primer cumplido que recibía desde su llegada y sintió que algo se encendía en su pecho. No era solo gratitud o alivio. Era el reconocimiento de haber encontrado una parte de sí misma que nunca había conocido. El regreso al poblado fue triunfal. Los padres de los niños rescatados recibieron a Carmela no como una extraña, sino como alguien que había arriesgado su propia seguridad por el bienestar de sus hijos.
Las mujeres que antes la observaban con desconfianza, ahora la miraban con respeto genuino. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Takoda se aproximó a la hoguera donde Carmela se sentaba sola después de la celebración. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con una cortesía que no había mostrado antes. «Es tu poblado», respondió ella. «Yo soy la invitada no deseada». «Ya no», dijo él, sentándose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudieran hablar en voz baja. «Hoy demostraste que tu presencia aquí puede ser una bendición, no una maldición». Por primera vez desde que se habían conocido, hablaron realmente. Takoda le narró sobre su captura, sobre cómo había luchado hasta quedar inconsciente defendiendo a un grupo de ancianos durante un ataque del ejército mexicano. Carmela le habló de su vida en la hacienda, de cómo había crecido sintiéndose útil solo en las tareas domésticas, sin imaginar que poseía la fuerza interior para afrontar desafíos reales. «¿Extrañas tu vida anterior?», preguntó él cuando el fuego se había reducido a brasas que brillaban como estrellas caídas. Carmela consideró la pregunta durante un prolongado momento. «Extraño la seguridad», admitió. «Extraño saber qué esperar cada día, pero no extraño sentirme inútil. Aquí, cada día que sobrevivo es una victoria que obtuve por mí misma». Takoda asintió con comprensión. «Yo extraño la libertad de cabalgar sin límites, pero no extraño la soledad de no tener un lugar donde pertenecer verdaderamente». Sus palabras revelaron una vulnerabilidad que Carmela no había esperado. Este guerrero, que parecía tan fuerte y autosuficiente, también era un hombre que buscaba su lugar en el mundo. Asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte el próximo giro inesperado en la vida de Carmela y Takoda. Cuando se despidieron esa noche, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos prisioneros tolerándose mutuamente. Eran dos personas que habían comenzado a verse como seres humanos completos, con historias, miedos y fortalezas que merecían respeto. Los días que siguieron al rescate transformaron por completo la vida de Carmela en el poblado apache. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora la buscaban para pedirle ayuda con tareas que requerían manos delicadas o una perspectiva diferente. Los niños corrían hacia ella cuando la veían, recordando cómo había arriesgado su seguridad para salvarlos de la oscuridad de la caverna. Pero fue Pequeño Lobo, el niño de 6 años al que había rescatado primero, quien se convirtió en su sombra constante. Sus padres habían fallecido en un ataque del ejército mexicano meses atrás, y desde entonces vivía bajo la protección de la tribu, pero sin el calor específico de una familia propia. Algo en la gentileza de Carmela había tocado su corazón herido, y ella había respondido a esa necesidad con un instinto maternal que no sabía que poseía. Carmela le había dicho una mañana, mientras lo ayudaba a trenzar cuerdas para las redes de pesca: «Te quedarás para siempre con nosotros». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Se quedaría para siempre? No había pensado en términos de para siempre desde su llegada. Había estado tan concentrada en sobrevivir un día a la vez que no se había permitido imaginar un futuro real en este lugar. «No lo sé, pequeño», respondió con honestidad, acariciando el cabello negro del niño. «¿Te gustaría que me quedara?» «Sí», respondió él sin vacilación. «Takoda también quiere que te quedes. Lo veo en sus ojos cuando te mira». Las palabras del niño la hicieron sonreír. Los niños tenían una manera de ver verdades que los adultos se esforzaban por ocultar. Era cierto que algo había cambiado en la forma en que Takoda la observaba. Ya no era la evaluación fría de un guerrero midiendo una amenaza potencial. Ahora había curiosidad, respeto y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No se queden fuera de la intriga. Suscríbanse a Grietas EL Corazón para descubrir si Carmela encuentra su lugar permanente en el poblado apache y qué nuevos desafíos le depara el destino.
Esa misma tarde, mientras Carmela auxiliaba a Aisa a preparar medicinas con hierbas del desierto, un joven guerrero llegó corriendo con noticias alarmantes. Una familia de colonos mexicanos había acampado cerca del manantial sagrado, el sitio donde los apaches realizaban ceremonias ancestrales y donde no se permitía la presencia de forasteros. «Están enfermos», informó el joven jadeando por la carrera. Una mujer, su esposo y 2 niños pequeños parecen padecer la fiebre que mata, pero están demasiado débiles para moverse. Nalnich convocó de inmediato un consejo de guerra. La presencia de mexicanos en territorio sagrado era una transgresión que normalmente se castigaba con la muerte. Pero atacar a una familia enferma podría acarrear la venganza del ejército y poner en peligro a todo el poblado. «Debemos expulsarlos antes de que contaminen el agua sagrada», declaró uno de los guerreros más jóvenes, cuyo padre había perecido a manos de soldados mexicanos. «Si están tan enfermos como dice Halcón Veloz, morirán en el camino», replicó otro. «Sus muertes en territorio sagrado contaminarían la tierra peor que su presencia viva». Takoda había permanecido en silencio durante el debate, pero cuando todas las voces se acallaron, se puso de pie. «Conozco esa enfermedad», dijo con voz grave. «Mi hermana menor murió de eso hace 3 inviernos. Si realmente es la fiebre que mata, pronto estarán demasiado débiles para ser una amenaza, pero también demasiado débiles para alejarse». Fue entonces cuando Carmela, que había estado escuchando desde el borde del círculo, donde se permitía a las mujeres observar, pero no participar, hizo algo que sorprendió a todos. Se adelantó y habló directamente al consejo. «Yo puedo ayudarlos», declaró con voz firme que resonó en el silencio expectante. «En la hacienda de mi padre vi esta enfermedad varias veces. Sé cómo preparar las medicinas que pueden salvarlos. Si les devolvemos la salud, podrán irse por su propia voluntad sin contaminar la tierra sagrada». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las tiendas. Una mujer mexicana ofreciéndose a salvar a otros mexicanos podría ser visto como traición a su nueva tribu, pero también podría ser la solución perfecta a un problema que amenazaba con traer consecuencias violentas. «¿Y si intentan hacerte daño?», preguntó Nalnich estudiando el rostro determinado de Carmela. «Si te reconocen como la hija de un hacendado y tratan de llevarte con ellos por la fuerza, entonces habrán demostrado que no merecían mi ayuda», respondió ella con calma. «Pero si realmente están muriendo, no tendrán fuerza para nada, excepto agradecer cualquier alivio que puedan recibir. No pierdan ni un segundo. Suscríbanse a Grietas ENEL Corazón para ser testigos de la audaz decisión de Carmela y el impacto que tendrá en 2 mundos divididos». Takoda se puso de pie lentamente. «Yo la acompañaré», anunció, y su declaración añadió una nueva dimensión al debate. «Si algo sale mal, estaré allí para protegerla. Si la medicina funciona, yo seré testigo de que ella eligió salvar vidas mexicanas para proteger la tierra apache». 2 horas después, Carmela y Takoda cabalgaban hacia el manantial sagrado, cargando alforjas repletas de hierbas medicinales que ella había preparado bajo la guía de Aisa. El trayecto se realizó en silencio, pero era un silencio diferente al de las primeras semanas. Ya no era la tensión de 2 extraños forzados a tolerarse. Era la concentración compartida de 2 personas unidas por un propósito común. Cuando llegaron al manantial, encontraron exactamente lo que el joven guerrero había descrito. Una familia de colonos había establecido un campamento improvisado cerca del agua cristalina, pero era evidente que no habían elegido ese lugar por irrespeto, sino por desesperación. El hombre yacía inconsciente bajo una manta andrajosa, mientras que la mujer, a pesar de su propia fiebre, trataba de dar agua a 2 niños que temblaban incontrolablemente. «¿Quién anda ahí?», gritó la mujer con voz ronca cuando vio acercarse a los jinetes.
Su mano se movió instintivamente hacia un rifle viejo que descansaba junto a ella, pero estaba demasiado débil para levantarlo. «Venimos a ayudar», respondió Carmela en español, desmontando lentamente para no asustar más a la familia enferma. «Soy curandera, puedo preparar medicina para la fiebre». La mujer la estudió con ojos vidriosos por la enfermedad. «¿Eres mexicana?», preguntó con incredulidad. «¿Qué haces con un apache?». «Es una historia larga», respondió Carmela, acercándose con gestos suaves y no amenazantes. «Lo importante ahora es que sus hijos necesitan medicina y yo sé cómo prepararla». Durante las siguientes horas, Carmela trabajó incansablemente, preparando infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre, cataplasmas de hierbas antisépticas para las heridas infectadas y un caldo nutritivo hecho con raíces que fortalecería sus cuerpos debilitados. Takoda la ayudaba sin comentarios, sosteniendo recipientes, alimentando el fuego y vigilando el perímetro para asegurar que no hubiera peligros adicionales. «¿Por qué nos ayudas?», murmuró la mujer cuando ya había recuperado suficiente fuerza para sentarse. «Somos extraños para ti y tu compañero es apache. Deberían querernos muertos». Carmela detuvo su trabajo de moler hierbas y miró directamente a los ojos de la mujer. «Porque hay momentos en la vida cuando tenemos que elegir entre el odio y la compasión», respondió con una sencillez profunda. «Yo elijo la compasión». No se pierdan este impactante momento de humanidad. Suscríbanse a Grietas EL Corazón para descubrir cómo la compasión de Carmela transforma la vida de todos a su alrededor. Takoda, que había estado escuchando en silencio, sintió algo moverse profundamente en su pecho. En esas palabras, reconoció el corazón de la mujer que había comenzado a admirar. Alguien capaz de trascender las divisiones artificiales entre pueblos para ver simplemente el sufrimiento humano que necesitaba alivio. Al anochecer del segundo día, la familia había recuperado suficiente fuerza para viajar. El hombre pudo ponerse de pie sin ayuda. Los niños corrían alrededor del campamento y la mujer había recuperado el color en sus mejillas. Antes de partir, se acercaron a Carmela con lágrimas en los ojos. «No tenemos nada valioso que ofrecerte», dijo el hombre con voz quebrada por la emoción, «pero nunca olvidaremos que una mujer de gran corazón nos salvó la vida cuando estábamos perdidos». «Su recuperación es todo el pago que necesito», respondió Carmela. «Viajen con seguridad y manténganse alejados de territorios que no les pertenecen». Cuando la familia desapareció en el horizonte, Carmela y Takoda se quedaron solos junto al manantial sagrado. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer, y el agua cristalina reflejaba la luz plateada de la luna creciente. «¿Por qué lo hiciste realmente?», preguntó Takoda, sentándose junto a ella en una roca lisa que se alzaba junto al agua. No era solo compasión, había algo más. Carmela contempló las estrellas durante un largo momento antes de responder. «Porque quería demostrar que puedo elegir proteger este lugar tanto como cualquier guerrero nato aquí», admitió. «Salvar a esa familia y hacer que se fueran por voluntad propia protegió la santidad de este manantial mejor que matarlos habría hecho». Takoda asintió lentamente. «Entiendes más sobre ser apache de lo que muchos que nacieron aquí entienden», musitó. «Ser guerrero no siempre significa luchar. A veces significa encontrar caminos que eviten batallas innecesarias». Sus palabras crearon un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo puede existir entre personas que se entienden profundamente. Fue Takoda quien finalmente rompió esa quietud hablando de algo que había mantenido guardado desde su captura. «Mi nombre real no es Takoda», confesó, su voz apenas un susurro en la noche. «Es Itzel, que significa estrella de la noche en la lengua de mi abuela. Takoda es el nombre que uso con los mexicanos porque es más fácil para ellos pronunciarlo. Pero tú mereces conocer mi nombre verdadero». Carmela sintió que le habían dado un regalo precioso.
En las culturas indígenas, compartir el nombre real era un acto de confianza profunda, una invitación a conocer el alma verdadera de una persona. Itzel repitió suavemente, probando la sonoridad de las sílabas en su lengua. Es hermoso. Significa que cada noche, cuando miro las estrellas, podré pensar en tu nombre verdadero. No te lo puedes perder. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para ser el primero en descubrir la conexión profunda que surge entre Carmela e Itzel bajo el manto estelar, revelando secretos que cambiarán sus destinos para siempre. Él se volvió hacia ella y, por primera vez desde que se conocieron, Carmela vio algo en sus ojos que la hizo temblar internamente. No era solo respeto o amistad. Era el brillo de un hombre que comenzaba a ver a una mujer no como una carga impuesta, sino como una compañera elegida por el corazón. Carmela musitó su nombre como si fuera una oración. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Mi madre me dijo que significa jardín de Dios, respondió sorprendida por la pregunta. Entonces, tu nombre también es perfecto, sonrió él. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Porque has convertido este lugar árido en un jardín donde pueden crecer cosas hermosas. Cuando regresaron al poblado esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran Takoda y Carmela, el guerrero capturado y la mujer entregada. Eran Itzel y Carmela, dos personas que habían comenzado a reconocerse como almas gemelas en un mundo que había tratado de separarlas. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Itzel no durmió fuera de la tienda. Con una timidez que contrastaba con su reputación de guerrero feroz, le pidió permiso para dormir del otro lado de la fogata central, dentro del espacio que ella había comenzado a considerar como hogar. ¿Estás seguro?, preguntó ella, comprendiendo la importancia de ese paso en su relación. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él con una honestidad que hizo que el corazón de Carmela se acelerara. Mientras se acomodaban en lados opuestos del fuego, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, pero crucial. Ya no estaban simplemente sobreviviendo juntos. Estaban comenzando a construir algo que podría llamarse amor verdadero. 3 meses habían transcurrido desde la noche junto al manantial sagrado, y la vida de Carmela en territorio apache había encontrado un ritmo que jamás había experimentado antes. Su relación con Itzel había florecido como un jardín en el desierto. Dormían en la misma tienda, pero en lechos separados, respetando las tradiciones. Pero entre ellos había crecido una conexión que trascendía lo físico. Pronto llegará la temporada de las ceremonias, le había dicho Itzel una mañana. Es cuando nuestro pueblo celebra las uniones sagradas. Naalnich me ha preguntado si deseo solicitar permiso para. Su voz se desvaneció, pero sus ojos completaron la pregunta. No te quedes con la intriga. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para no perderte la respuesta de Carmela a la propuesta de Itzel y el inicio de un amor que desafía todas las barreras. Me estás preguntando si quiero ser tu esposa según las tradiciones de tu pueblo, musitó Carmela, apenas capaz de creer esas palabras. Te estoy preguntando si quieres construir conmigo una vida que sea nuestra elección, no la imposición de otros, respondió él tomando sus manos. Te estoy preguntando si quieres que seamos nosotros quienes decidamos nuestro destino. Sí, susurró ella. Sí, quiero elegir una vida contigo. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, Pequeño Lobo llegó corriendo con terror en los ojos. Carmela, soldados mexicanos, gritó señalando hacia el horizonte donde una nube de polvo se acercaba. Muchos soldados con banderas. Cuando los jinetes aparecieron, lo que Carmela vio la golpeó como un rayo. Al frente cabalgaba su hermano Evaristo, vestido con uniforme de capitán. A su lado venía Don Bautista, su padre. 30 soldados formaban una presencia intimidante detrás de ellos. Carmela, gritó Don Bautista cuando la vio. Hija mía, hemos venido a llevarte a casa. Casa.
Esa palabra que una vez había significado seguridad, ahora sonaba como una prisión. Itzel apareció inmediatamente a su lado. «No tienes que ir con ellos», musitó. «Eres libre de elegir tu propio camino». Don Bautista se acercó con pasos decididos. Los meses habían transformado a Carmela completamente. Su piel estaba bronceada, su cuerpo fuerte y sus ojos brillaban con confianza. «Mira en lo que te has convertido», musitó, vestida como una salvaje, viviendo en condiciones primitivas, olvidando todo lo que te enseñamos. «Me he convertido en alguien útil», respondió Carmela con calma serena. «Me he convertido en alguien que puede salvar vidas y elegir su propio destino». «¿No es eso lo que querías?». Evaristo se adelantó. «Has estado demasiado tiempo entre estos salvajes. Ya no piensas con claridad. Es hora de regresar a la civilización». «¿Civilización?», preguntó Carmela con desafío. «Un lugar donde fui considerada inútil toda mi vida. Aquí he encontrado una civilización que valora mi corazón, no solo mi apellido». Don Bautista intercambió una mirada con Evaristo. Habían esperado encontrar una hija quebrada, no una mujer que defendía su nueva vida con pasión. «Hemos venido a ofrecerte redención», anunció Don Bautista. «El hijo de Don Aurelio Mendoza quiere casarse contigo. Es un hombre respetable dispuesto a pasar por alto tu experiencia con los apaches. No se pueden perder este enfrentamiento épico. Suscríbanse a Grietas EL Corazón para ser los primeros en ver si Carmela cede ante la presión familiar o si lucha por el amor y la vida que ha elegido». «No necesito la redención de nadie», declaró Carmela. «Y no necesito un hombre que me tolere como favor. He encontrado un hombre que me ama por quien soy realmente». Don Bautista notó entonces a Itzel, quien había permanecido silencioso, pero alerta. «¿Este es el apache que te ha llenado la cabeza de ideas románticas?», preguntó con desprecio. «¿Crees que puedes tener una vida real con un prisionero de guerra?». Itzel se adelantó con dignidad natural. «Don Bautista», dijo con español perfecto, «mi nombre es Itzel y no soy prisionero de nadie. Su hija eligió quedarse por voluntad propia y yo elegí amarla por voluntad propia. Si decide irse, la dejaré ir con mi bendición. Si decide quedarse, la protegeré con mi vida». Sus palabras fueron pronunciadas con tal dignidad que incluso Evaristo parecía impresionado. «Carmela», intervino Don Bautista con diferente enfoque, «piensa en tu madre. Doña Amparo llora todas las noches desde que te fuiste. Piensa en el dolor que le causas». La mención de su madre golpeó a Carmela profundamente. «¿Cómo está madre realmente?». «Enferma de tristeza», respondió Evaristo. «Los doctores dicen que su corazón se debilita por el dolor de perderte. Podría no sobrevivir si no regresa su única hija». Las palabras fueron dagas en el alma de Carmela. A pesar de todo, Doña Amparo había sido quien mostró amor incondicional. Itzel, viendo el dolor de su amada, tomó una decisión que demostraría la profundidad de su amor. Carmela dijo suavemente: «Si necesitas ir a ver a tu madre, yo te esperaré sin importar cuánto tiempo tome». Sus palabras finalmente rompieron las defensas de Carmela. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la decisión más difícil de su vida. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «No puedo decidir ahora». Así de repente, Naalnis se adelantó. «Los invitamos a pasar la noche en nuestro poblado», anunció. «Pueden ver cómo vive su hija aquí. Por la mañana ella decidirá con mente clara». Esa noche fue tensa. Carmela se sentó entre dos mundos, su familia en un lado, Itzel y Pequeño Lobo en el otro. Durante la cena vio como su padre y hermano observaban cada aspecto de la vida apache, buscando confirmar prejuicios, pero también vieron momentos inesperados, como Pequeño Lobo se acurrucaba contra Carmela con confianza absoluta, como las mujeres la trataban como hermana querida, como Itzel la observaba con amor evidente. «Ese niño es», comenzó Don Bautista. «Es mi hijo adoptivo», respondió Carmela con orgullo. «Sus padres murieron y yo elegí cuidarlo. Él eligió amarme como madre».
Don Bautista estudió la interacción. Era evidente el vínculo genuino entre ellos, algo que él había fallado en crear con su propia hija. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante saga. Suscríbete a Grietas EL Corazón para descubrir la decisión final de Carmela y si el amor verdadero puede vencer a los prejuicios familiares. Cuando la noche se profundizó, Carmela se encontró sola con su decisión. Itzel se acercó a donde contemplaba las estrellas. ¿Qué vas a decidir?, preguntó suavemente. No lo sé, admitió con honestidad dolorosa. Amo la vida que hemos construido aquí. Te amo. Amo a Pequeño Lobo. Amo en quien me he convertido. Pero también amo a mi madre. Y la idea de que esté muriendo por mi culpa me destruye. Itzel tomó sus manos. Entonces, ve con ellos, dijo con una generosidad que partió su corazón. Ve a cuidar de tu madre. Yo te esperaré aquí hasta que puedas regresar, y si no puedo regresar, y si me obligan a quedarme, entonces habré tenido la bendición de amarte durante estos meses perfectos, la interrumpió con una sonrisa triste. Y eso será más amor verdadero del que muchos experimentan en toda una vida. Sus palabras fueron la gota final. Carmela se arrojó a sus brazos, sollozando mientras luchaba con una decisión imposible. Al amanecer, cuando Don Bautista preparaba la partida, Carmela emergió con determinación. «Iré con ustedes», anunció, «pero solo para ver a mi madre. No acepto propuestas de matrimonio y regresaré tan pronto como sepa que está bien». Don Bautista protestó, pero Carmela mantuvo firmes sus condiciones. «Es mi decisión final. O aceptan mis términos o me quedo aquí para siempre». Una hora después, mientras se alejaba del poblado, montada junto a los soldados, Carmela miró hacia atrás para ver a Itzel y Pequeño Lobo, observando su partida con corazones rotos, pero entendimiento completo. No sabía que sería la última vez que los vería en muchos meses, ni que hacer lo correcto por su madre la llevaría a enfrentar la prueba más difícil de su vida. El regreso a la hacienda San Cristóbal fue como volver a una vida que ya no le pertenecía. Carmela encontró a su madre, Doña Amparo, en estado deplorable, pálida, delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y días sin esperanza. Pero cuando vio a su hija entrar por la puerta principal, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro. «Hija mía», lloró abrazándola con fuerza desesperada. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que habías muerto en esa tierra salvaje». Durante las semanas siguientes, Carmela se dedicó completamente a cuidar de su madre. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba en largas caminatas por el jardín y pasaba horas contándole historias cuidadosamente editadas de su vida entre los apaches. Gradualmente, Doña Amparo comenzó a recuperar color en sus mejillas y luz en sus ojos, pero conforme su madre mejoraba, la presión familiar aumentaba. No te pierdas ni un segundo de este dramático desenlace. Suscríbete a Grietas EL Corazón para ser el primero en descubrir si Carmela logra su objetivo o si su amor verdadero se ve amenazado por las intrigas familiares. Don Bautista traía constantemente a Aurelio Mendoza Jr. a cenar, un hombre de 30 años cuyo principal atractivo parecía ser su disposición a perdonar el pasado de Carmela. Cada conversación se sentía como una negociación en la cual ella era el producto a vender. «Carmela», le dijo Aurelio una tarde mientras paseaban por el jardín bajo la vigilante mirada de Don Bautista, «entiendo que has pasado por experiencias difíciles, pero estoy dispuesto a ofrecerte una nueva oportunidad de ser una esposa respetable. Podríamos tener una buena vida juntos». Sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas comparadas con las declaraciones apasionadas de Itzel. «Señor Mendoza», respondió con cortesía fría, «aprecio su oferta, pero mi corazón pertenece a otra persona. ¿Te refieres al salvaje apache?», preguntó con desdén apenas oculto. «Carmela, eso no fue amor real, fue supervivencia en circunstancias extremas. Aquí puedes tener amor verdadero, civilizado.
Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. «Usted no conoce nada sobre amor verdadero», replicó con una firmeza que sorprendió al pretendiente. «El amor verdadero no juzga el pasado, no negocia condiciones y definitivamente no se ofrece como perdón por ser quien soy». Esa noche, don Bautista entró a su habitación con expresión sombría. «Carmela, tu comportamiento está siendo inaceptable. Aurelio es un buen hombre de familia respetable. No puedes seguir aferrándote a fantasías sobre una vida con salvajes». «No son fantasías, padre», respondió ella, irguiéndose con la dignidad que había aprendido en territorio apache. «Es la vida más real que he vivido jamás. Y si me obligas a casarme con alguien que no amo, estarás matando a la hija que tanto trabajo te costó recuperar». La tensión llegó a su punto máximo cuando don Bautista anunció que había fijado la fecha de boda para la siguiente semana, con o sin el consentimiento de Carmela. «Es por tu propio bien», declaró. «Con el tiempo aprenderás a agradecer esta decisión». Pero doña Amparo, quien había estado escuchando las discusiones diarias con creciente inquietud, finalmente intervino. Una noche entró silenciosamente a la habitación de su hija y se sentó en el borde de la cama. «Hija mía», comenzó con voz suave, «he estado observándote desde que regresaste. Hay una luz en tus ojos cuando hablas de tu vida con los apaches que nunca vi durante todos los años que viviste aquí. Hay una fuerza en tu voz, una seguridad en tus movimientos que me dice que encontraste algo real allá». Carmela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Madre, encontré amor verdadero, encontré un propósito, encontré una versión de mí misma que vale la pena amar». Doña Amparo tomó las manos de su hija entre las suyas. «Entonces, ve», susurró, «ve a buscar tu felicidad antes de que sea demasiado tarde. Yo estaré bien. Saber que eres feliz me dará más salud que tenerte aquí infeliz para siempre. No te lo puedes perder». Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para ser el primero en enterarte de la valiente decisión de Carmela y cómo desafía todas las expectativas en busca de su propia felicidad. Al amanecer siguiente, antes de que el resto de la casa despertara, Carmela partió montada en su yegua favorita, llevando solo lo esencial y una carta de despedida para su familia. Su madre la había ayudado a escapar dándole dinero y provisiones para el viaje. El camino de regreso al territorio apache le tomó 4 días de cabalgata intensa, durante los cuales su corazón latía con una mezcla de zozobra y terror. Y si Itzel había decidido que había esperado suficiente, y si había encontrado a otra mujer, y si el poblado ya no la quería de vuelta. Cuando finalmente divisó las tiendas familiares en el horizonte, su corazón casi se detuvo. El poblado estaba allí, pero parecía diferente, más pequeño, menos tiendas. Cuando se acercó más, se dio cuenta de por qué. Muchas familias se habían ido, probablemente en busca de territorios más seguros. Desmontó con piernas temblorosas y caminó hacia el centro del poblado. Las pocas personas que vio la reconocieron inmediatamente, pero sus expresiones eran cautelosas. Finalmente, Aiza se acercó. «Carmela», dijo con sorpresa evidente, «¿has regresado para quedarte o solo de visita?» «He regresado para quedarme», respondió con voz firme. «¿Dónde está Itzel? ¿Dónde está Pequeño Lobo?» Aiza señaló hacia una tienda solitaria en el borde del círculo. «Itzel está allí, pero debes saber, han sido meses muy difíciles para él. Muchos pensaron que nunca regresarías, pero él insistió en esperarte. Pequeño Lobo también te esperó, pero hace 2 semanas se enfermó gravemente. Itzel no se ha separado de su lado». El corazón de Carmela se aceleró mientras corría hacia la tienda. Cuando levantó la entrada de cuero, encontró una escena que la destrozó. Itzel estaba sentado junto a un pequeño lecho donde yacía Pequeño Lobo, pálido y respirando con dificultad. El guerrero se veía demacrado, como si no hubiera comido o dormido adecuadamente en semanas. «Itzel», murmuró suavemente. Él se volvió lentamente, como si no pudiera creer lo que veía.
Cuando sus ojos se encontraron, vio lágrimas formándose en esos ojos oscuros que tanto amaba. Carmela. Susurró su nombre como una oración. ¿Realmente estás aquí? Estoy aquí para quedarme, respondió corriendo hacia él. Estoy aquí para siempre. Se abrazaron con una desesperación que habló de todos los meses de separación, de todas las noches que habían soñado con este momento. Pero su reunión fue interrumpida por una tos débil desde el lecho. Carmela, murmuró Pequeño Lobo con voz apenas audible. Mi madre regresó. Carmela se arrodilló junto al niño, tomando su pequeña mano en la suya. Sí, mi pequeño guerrero, tu madre regresó y nunca más se irá. No te quedes con la duda. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para ser el primero en saber si Carmela logra salvar a Pequeño Lobo y si finalmente encuentra su lugar en este inesperado y desgarrador reencuentro. Durante los siguientes días, Carmela se dedicó completamente a cuidar de Pequeño Lobo, usando todas las técnicas de curación que había aprendido tanto de su abuela como de las mujeres apache. Gradualmente, el niño comenzó a mejorar, y con su recuperación todo el poblado pareció volver a la vida. Una noche, mientras Pequeño Lobo dormía tranquilamente por primera vez en semanas, Itzel llevó a Carmela al manantial sagrado, donde habían compartido su primer momento de intimidad real. Pensé que te había perdido para siempre, confesó bajo las estrellas que brillaban como diamantes. Cada día que pasaba sin noticias tuyas era como morir un poco más. Nunca me perdiste, respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. Mi corazón nunca se fue de aquí. Tuve que asegurarme de que mi madre estuviera bien, pero siempre supe que regresaría a ti. Itzel sacó algo de entre sus ropas, un collar hecho con cuentas de turquesa y plata, que había estado trabajando durante todos los meses de su ausencia. Esto es para nuestra ceremonia de matrimonio, dijo con voz temblorosa de emoción. Si todavía quieres casarte conmigo según nuestras tradiciones. Quiero casarme contigo según todas las tradiciones, respondió ella con lágrimas de felicidad. Apache, mexicana y cualquier otra que nos una más fuertemente. La ceremonia se realizó una semana después, cuando la luna llena iluminó el círculo sagrado, donde toda la tribu se reunió para bendecir su unión. Carmela vestía un hermoso vestido de ante decorado con cuentas, mientras que Itzel llevaba sus mejores galas de guerra. Pequeño Lobo, completamente recuperado, fungió como portador de los anillos hechos de plata pura. Nalnish ofició la ceremonia hablando sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y cómo dos corazones destinados a estar juntos siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. No dejes que te lo cuenten. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para ser el primero en presenciar la boda de Carmela e Itzel y descubrir cómo su amor desafía todas las barreras. 5 años más tarde, Carmela e Itzel habían forjado una comunidad floreciente que fungía como un puente entre dos mundos. Su morada se había transformado en un lugar donde familias mexicanas y apaches cohabitaban en armonía, donde los infantes jugaban juntos sin importar el matiz de su piel, y donde el afecto había demostrado ser más potente que cualquier prejuicio arraigado. Carmela, ahora madre de 3 vástagos propios, además de Pequeño Lobo, se había erigido en una curandera de renombre en toda la comarca. Su relato se narraba alrededor de las fogatas como un arquetipo de cómo el amor genuino puede transfigurar destinos y restañar heridas ancestrales. Una tarde, mientras observaba a sus hijos corretear en el vergel que había sembrado junto a su hogar, Itzel se aproximó y la abrazó por la espalda. ¿Alguna vez añoras tu existencia anterior?, le preguntó como había hecho en innumerables ocasiones a lo largo de los años. ¿Cómo podría añorar una vida donde nunca fui realmente feliz?, respondió recostándose contra su pecho robusto. Aquí poseo todo lo que siempre anhelé sin saber que lo estaba fantaseando. Un cónyuge que me ama incondicionalmente, hijos que son mi regocijo y un propósito que colma mi alma.
A medida que el sol se ocultaba, tiñendo el firmamento de oro y carmesí, Carmela supo que había elegido con acierto. El amor verdadero había triunfado sobre todos los impedimentos, y su historia se había convertido en una leyenda de esperanza para todas aquellas mujeres que creían que su dicha pendía de las determinaciones ajenas. Había comprendido que el amor genuino no solo altera vidas, sino que crea universos completamente inéditos donde todo es concebible. No esperes más. Descubre la épica historia de Carmela, una mujer que desafió a su propia familia y las costumbres ancestrales por un amor prohibido, un romance que conmocionó a dos mundos. Suscríbete ahora a Grietas ENL Corazón y sé el primero en desvelar cómo el amor más imposible se convierte en leyenda.